segunda, número 630, frente a Lara. Texano Jeans, hechos para ti. Llega a Facatativá el espectáculo que no esperabas. Un mágico espectáculo para toda la familia, sobre hielo real. Artistas de Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Argentina e Inglaterra, presentando El Lago de los Cisnes sobre hielo. 2 únicos días, mayo 18 y 19, en el Coliseo Central de Facatativá. Compra ya en la boletería del Coliseo. Apoya Alcaldía de Facatativá e Instituto de Deporte y Recreación de Facatativá. No te pierdas esta mágica experiencia sobre hielo real. En Credimóvil Uma Facatativá, llévate la moto Pulsar de tus sueños. Bonos hasta de 1.350.000 de descuento en referencias seleccionadas. Contamos con venta de accesorios y repuestos originales, los de la etiqueta rosada. Servicio técnico con mano de obra calificada. Ven y visítanos con la frase "Le ponemos ruedas a tus sueños". Le ponemos ruedas a tus sueños. Y llévate grandes obsequios en la compra de tu motocicleta. Te esperamos en Facatativá, en la carrera segunda, número 9207. Comunícate al 311-209-7947. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. En el Día de la Madre, Marclé tiene el regalo ideal. Productos de las mejores marcas, relojes, billeteras, perfumes y muchas cosas más. Sorpréndela con algo especial. Mamá lo merece todo. Encuéntralo en Marclé, carrera tercera con calle séptima, esquina. Pero al corazón nos salta. Todos los invitados son especiales. En el magazine informativo Despertando, nuestro invitado. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, 7:58 en esta mañana. Luego de hablar de todo el tema de la economía, pasamos a un tema que es muy importante, muy relevante, pero antes de irnos con el invitado como tal, un saludo ahí especial a nuestros amigos de nuestra agencia de viajes y turismo Jimpao, el arte de viajar, Centro Comercial Los Portones en el local 109, para que usted conozca Colombia y el mundo. Y a nuestros amigos de las redes que ya se conectan a través de Radio Web y a través de Radio Unilatina, a través de nuestras 2 fanpage en el Facebook. Ahí a ustedes también un saludo muy especial. Hoy nos acompaña John Rojas, psicólogo clínico de la Universidad Católica de Colombia, pero también quien ha realizado estudios de maestría en psicología clínica en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. John, muy buenos días. Buenos días, Julián, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto también conocerte. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Hoy pusimos y nos pusimos nosotros dos acá un tema para hablar con nuestros oyentes y para que los oyentes lo escuchen y lo escuchen a usted y también puedan en algún momento, si quieren, conversar con usted, ya diremos cómo y demás, del tema del suicidio, que es un tema que luego de la pandemia, el tema de la salud mental, yo creo que lo hemos dejado como de ladito y es muy, pero muy importante. La salud mental es muy, pero muy valiosa. Y aquí, bueno, el tema de la salud, digamos que normal, las EPS y demás, eso está complejo. Si antes conseguir una cita con el psicólogo era difícil, ahora es mucho más difícil, más complicado. Pero aquí, gracias a Dios, en Facatativá, digamos que tenemos una universidad que nos da psicólogos y muy buenos psicólogos, y tenemos otros expertos y demás. Pero queremos hoy, o quiero yo hoy presentarles en estos micrófonos a este psicólogo clínico, a este profesional que tiene unas ideas que nos dejó aquí boquiabierto a don Roosevelt, a Elvis y a mí, porque hay unas ideas muy buenas y que hay que hacerlas. No sé cómo, pero nos toca hacerlas. Pero hablemos un poquito de John, que la gente lo conozca. John, preséntese ahí a la comunidad, por favor. Gracias, Julián. Buenos días a todos. Mi nombre es John Rojas, soy psicólogo clínico. Llevo más de 9 años trabajando en el área de la salud mental, específicamente con población que en algún momento de su vida ha tratado de quitarse la vida o ha tenido comportamientos autolesivos que probablemente indican la intención de una conducta suicida. Además de esto, la población con la que más trabajo son jóvenes y adolescentes, la mayoría de ellos jóvenes que en el pasado han tenido situaciones relacionadas con
situaciones de abuso, maltrato, y que esto los ha llevado de alguna manera a considerar el suicidio como una salida o una alternativa para solucionar sus dificultades. Tengo una empresa de salud mental constituida en la ciudad de Cali ya hace más de 4 años. También trabajo con comunidades, buscamos como desde la organización aportar al tejido social. Soy músico también, saxofonista desde hace muchísimos años. Y ya eso en general es como mi presentación. No sé si tienes alguna pregunta más. Oiga, John, es que hablamos, bueno, y usted tiene ahí en su currículum, no solamente en el de estudio, sino en el de la vida. Es músico, es artista, y entonces aquí yo siempre he dicho una frase, y es que el arte y la música y los deportes son los que sacan a la gente de todos los males. Entonces ponga a su hijo en una escuela de lo que sea, de voleibol, de fútbol, de microfútbol, de ping-pong, o póngalo a que baile, a que le haga, no sé, lo que sea, pero que tenga su mente en otra cosa, que eso lo va a sacar de muchos males. De resto, pues vemos tantos muchachos ahí perdidos en la calle, y ahora en Facatativá lo vemos por todas partes, indigencia y demás por eso mismo, ¿no? Yo creo que, y no sé si usted me haya la razón, que el arte, la cultura y el deporte es lo que nos saca de muchos males, ¿o no? Definitivamente, mira, yo creo que lo vi como experiencia personal. Cuando yo era adolescente, yo siempre estuve en la música desde hace muchísimo tiempo, desde que era un niño, más o menos desde los 8 años. Pues mis papás me dieron la oportunidad de como de cultivar esas habilidades en el campo artístico. Mis padres trabajaban claramente como la mayoría de papás de las personas que estamos en mi generación, y tenían que irse a trabajar, y pues nosotros quedábamos pues solos tanto en casa como en el día a día. Y estar en la música y estar en esas escuelas de formación de alguna manera permitía que nosotros ocupáramos el tiempo de manera efectiva. La mayoría de personas que yo conozco, que estudiaron conmigo, que estuvieron como en mi generación, afortunadamente el día de hoy son personas profesionales, personas que le sirven a la sociedad, porque estuvieron vinculadas en algún momento a esas escuelas de formación y ocuparon su tiempo y no cayeron en situaciones de calle, en situaciones de droga. Mientras conozco mucha gente también de esa misma generación que no tuvieron la oportunidad de estar en estas escuelas ni deportivas ni culturales, y entonces los ve uno con menos posibilidades, como que no se abrió el panorama a todas las posibilidades que tenían, porque no se explotó digamos, ese recurso tan importante que tiene nuestro cerebro, que es la creatividad, que es la posibilidad de entender que nosotros podemos servir a las sociedades de diferentes escenarios. Entonces creo que sí es muy importante. No se le da la importancia que tiene, no se le valora de la forma que se debería valorar, y no se utiliza, en mi opinión profesional, no se utiliza como un recurso preventivo, y realmente es un recurso preventivo. Y hablo específicamente digamos, de lo local, ¿no? Porque hay regiones del país y hay regiones del mundo que se utilizan la cultura del arte de manera muy importante para prevenir no solamente situaciones de salud mental, sino situaciones de orden que implican economía, que implican problemas sociales de fondo que están ahí afectando importantemente. No quiere decir que el que no vaya a una escuela vaya a ser drogadicto, ni más faltaba. No, Aquí no nos claramente vayan no. a malinterpretar, ¿cierto? Claramente no. Pero que sí es una oportunidad mucho más grande que tiene uno para que sus hijos tengan algún direccionamiento en algo artístico, cultural, deportivo. Eso les crea disciplina. Bueno, hay muchos valores y hay muchas cosas que se crean dependiendo, y el que no lo hace, no es que estemos diciendo que le va a pasar absolutamente lo contrario, ni más faltaba. Y nos damos cuenta en Colombia como a lo primero que le quitan recursos desde el gobierno nacional es al arte, a la cultura y al deporte. Eso es lo primero que le quitan. Siempre ha pasado, y en Facatativá y en todos los municipios aquí cercanos siempre pasa lo mismo. Digamos que, y yo quisiera que me aceptara la invitación, se lo dije fuera de micrófonos, y ojalá me la acepte para hablar de muchos temas y muchos proyectos que tiene usted, sobre todo con los muchachos, porque el tema de la salud mental hay que ponerle mucho cuidado, mucho cuidado. Y hoy lo invitamos, y gracias por aceptarme la invitación nuevamente, para hablar de un tema que es tabú, polémico, pero que hay que ponerle mucho cuidado, que es el suicidio. Hace unos días conocíamos de una persona que lamentablemente se quitó la vida aquí en un sector veredal del municipio de Facatativá. Hemos conocido como muchos muchachos, sobre todo jóvenes, se quitan la vida. Y hablar del tema del suicidio, pues no es fácil, ¿no?
y para las familias tampoco, y a veces ni se dan cuenta que hay una persona en su familia que tiene algún problema y que puede estar pensando en quitarse la vida. Pero hablemos globalmente, hablemos de cifras y hablemos de cómo estamos en Colombia en el tema del suicidio, John. Bueno, Colombia, al igual que la mayoría de los países de Latinoamérica, carece de estrategias eficientes para poder medir la conducta suicida. La mayoría de datos que se dan, podríamos decir que no están reportados todos los casos probablemente, que las estadísticas que tenemos siempre dejan un margen de error importante, sobre todo en términos del reporte. El reporte no termina siendo eficiente en todos los casos porque no todos los territorios tienen las mismas estrategias y herramientas para poder reportar. No es lo mismo vivir en la ciudad que en el campo. En el área rural hay menos posibilidad de reportar muchas veces, y lo han mostrado estudios etnográficos, que el suicidio en otras, digamos, comunidades en el área rural se encubre, no se llama suicidio, se maneja de formas diferentes, nunca se reporta. Entonces, los datos no son tan certeros. Sin embargo, lo que sabemos es que, tú le decías ahorita cuando empezaste, durante la pandemia se detonaron un montón de situaciones de salud mental, pero paradójicamente el suicidio venía teniendo 5 puntos estadísticos bien altos antes de la pandemia. Durante la pandemia baja considerablemente 2 puntos y vuelve a subir post pandemia. ¿Sí? Digamos que lo que todo el mundo pensaría, lejos de lo que la gente espera, es que durante la pandemia la gente se suicidaba. Obviamente habían suicidios, pero la tasa de reporte disminuyó considerablemente. Luego pasa la pandemia y vuelve a aumentar de manera considerable. Lo que hay que tener en cuenta es que 9 de cada 10 suicidios tienen que ver con un problema de salud mental, específicamente depresión, trastorno afectivo bipolar, consumo de sustancias, algunos trastornos de personalidad. Lo que quiere decir que el 90% de los casos se ven a situaciones de salud mental. Las personas no se suicidan porque un día se levantan con la intención de suicidarse. Exacto. Seguramente padecen. Eso no pasa de un día para otro, Claro, mejor ellos dicho. padecen de situaciones de salud mental que los llevan con el tiempo a deteriorar su salud mental, y que en algún momento toman como decisión, después de periodos muy largos de sufrimiento, de no conseguir ayuda, de no encontrar estrategias, pues a tomar la decisión de suicidarse. Solo el 10% de los casos, pues son casos que están más impulsados por emoción, que ya más adelante explicaré los tipos de suicidio y demás. Exacto. Pero lo dice John, y para nuestros oyentes que se conectan a esta hora de la mañana y que nos preguntan con quién estamos hablando, y a los amigos en las redes sociales, estamos hablando con John Rojas, psicólogo clínico, que tiene estudios de maestría en psicología clínica en la Universidad de Sao Paulo en Brasil, experto en todos estos temas que nos parece hoy un tema que es muy importante. Don Roosevelt quiere ahí Sí, Julián, con los buenos días para el doctor John Rojas. Qué gusto tenerlo acá, de verdad, y sobre todo tratar temas tan álgidos en nuestra sociedad y a los que no se les da la trascendencia que requiere. Realmente es importantísimo la vida de seres humanos. Usted decía que en Colombia todavía no se tienen los mecanismos y herramientas ni la suficiente atención a esta situación tan complicada. ¿Cuáles serían entonces las herramientas que nos hacen falta para que, digamos, como recomendación para empezar, digamos, a darles algunos tipsitos a la gente, ¿no? Para que comencemos, porque esto es apenas un comienzo del tratamiento de este tema tan importante. ¿Qué es lo que hace falta en Colombia para prevenir el suicidio? Bien, varias cosas. Digamos que la pregunta puede ser bien controversial porque Sí. implica muchísimos responsables. El primer responsable, pues claramente es la sociedad en sí misma. La gente tiene miedo a hablar acerca de la muerte, la gente tiene miedo a hablar acerca del suicidio por una razón en específico, y es que pues tienen miedo a que alguien de su familia pase por situaciones similares. Y entonces de alguna forma evitan hablar acerca del suicidio porque creen que hablar acerca del suicidio, de la muerte, va a llevar a personas que ellos conocen a tomarlo como opción. Y esto está muy alejado de la realidad. Cuando Sí. se habla abiertamente del suicidio, cuando se habla abiertamente de la muerte y de las consecuencias que esto puede traer, no solamente para la persona que decide suicidarse, sino para el entorno de la persona que decide suicidarse, existen muchas formas de prevenir. La mayoría de personas que piensan en suicidarse o que han tenido conductas o comportamientos de suicidio, en algún momento de sus vidas han buscado ayuda, han dado señales importantes. Entonces la sociedad en sí misma tiene que preocuparse de manera muy importante y entender que hablar del suicidio, que hablar de la muerte, que preguntarle a la persona si lo ha contemplado, si en algún momento ha sentido que esa puede ser una alternativa,
le va a permitir darle herramientas, permitirle el apoyo, tomarlo de la mano si es necesario y decirle vamos a buscar ayuda profesional. Entonces la sociedad es como el primer responsable. El segundo responsable pues ya es la política pública, que carecemos de políticas públicas, tenemos que hablarlo abiertamente. Desde el gobierno nacional no existen políticas públicas claras y concisas respecto a cómo abordar diversas situaciones, no tenemos las estrategias, los profesionales y la mayoría de profesionales que salen graduados, hay una crisis importante en el área de la salud mental, y es que hay un montón de profesionales que se están graduando de las universidades como psicólogos, muy pocos de ellos llegan a las especializaciones, muy pocos de ellos llegan a ser efectivos en el campo clínico porque no hay herramientas. Eso tiene que ver con que digamos el acceso a la educación está determinado por situaciones económicas, entonces como que no hay cierta disposición también del gobierno para crear estrategias para que ese volumen tan importante de profesionales que salga realmente reciba las habilidades que requiere, en territorio se le ocupe y realmente existan las plazas de trabajo para ellos. Digamos que la problemática más cercana que tenemos es en las instituciones educativas. Exacto. Un orientador escolar para 1.600 estudiantes. Imposible. Imposible. Difícil. Y es que lo hablábamos hace unos días con el tema del bullying. Es igual. O sea, desde ahí empiezan muchos de estos temas. Y lo hablábamos hace unos minutos y hablaba aquí John precisamente del tema de la sociedad. Hablamos nosotros hace unos minutos de cómo la economía en el país está durísima. Que la plática no se ve, que la plática no circula. Eso es otro tema de salud mental. Ahí empieza uno cuando no tiene con qué pagar el arriendo, cuando no tiene con qué pagar la luz, cuando no tiene cómo pagar el colegio. Entonces empieza también toda esa presión, ¿no? Que lo empieza a llevar a uno a pensar en cosas que de pronto lo pueden desencadenar en un tema de pensamientos suicidas. Pero digamos que ese es uno de los que contribuye en el país, porque no hablemos de Facatativá, sino de todo el país. Un punto de la economía contribuye, es como un factor que contribuye al aumento de suicidios, doctor. Bien, hay varios factores. Hay un concepto que se llama contextos de funcionamiento, y funcionamiento significa en dónde funcionamos los seres humanos, dónde nos movemos. Tenemos contextos de funcionamiento familiar, afectivo, laboral, económico, social. Y definitivamente el contexto económico sí contribuye al desarrollo de pensamientos o ideaciones suicidas. La mayoría de personas, digamos sobre todo en la edad adulta, que consideran en algún momento, y adultos me refiero más arriba de los 35 años, que en algún momento consideran tener comportamientos o pensamientos suicidas, es porque están viendo situaciones de crisis probablemente económicas y afectivas que les están afectando de manera considerable. Supongo una persona que no tiene posibilidades para comer, cómo pagar un arriendo, cómo sustentar su familia, pues naturalmente esto, más probablemente un desorden emocional que esté como consecuencia de todas estas situaciones, lo puede llevar a considerar el suicidio claramente. Bueno, ese es uno de los factores, ¿no? Sí, en la gente adulta, por ejemplo. Cuando hablamos de los menores, de los chicos, y es que la juventud, lamentablemente vemos gente joven, mucha gente joven que se quita la vida, gente que tiene, dice uno, toda la vida por delante, que muchos de ellos ni siquiera, dice uno, es que es porque están mal o son drogadictos, sino que por el contrario, son exitosos, pero algo pasa y se quitan la vida, doctor John. Acabas de decir algo importante, espero no me lo dejes olvidar, porque en un momento seguramente lo vamos a tocar, que tiene que ver con esa postura que asumimos las personas respecto al éxito de los demás, de cómo decimos como estás bien, tienes todas las oportunidades, como que por qué tienes que preocuparte por ciertas cosas. Sí. Respecto a los niños y adolescentes, la mayoría de los casos que se presentan en niños, porque hay casos en Colombia de niños que se suicidan, niños de 5 años que atentan contra su vida, y casos reportados, y no son uno o dos, varios casos. Esto tiene que ver con depresiones profundas, situaciones biológicas que de alguna manera contribuyen. Ya en el caso de los adolescentes y jóvenes, la mayoría de casos tienen que ver con el desarrollo de problemáticas de depresión, ansiedad, situaciones de impulsividad, abuso sexual, situación que afecta de manera considerable el estado emocional de una persona, y sobre todo situaciones de abuso y maltrato, especialmente físico y emocional. Entonces, a veces desconocemos también y creemos que las personas están bien por el simple hecho de que tenés un estudio, tenés una familia, pero si el estudio te pone en situaciones en donde sufres situaciones de bullying, de maltrato, pero además llegas a tu casa, entonces tenés violencia psicológica, física, entonces, claro, tenés estudio, tenés alimentación y tenés familia, pero pues también esa familia, ese contexto te está suministrando situaciones que te llevan a pensar en eso. Exacto. Y son temas, usted no lo decía al inicio de la charla,
el que está en un tema ya suicida, de pensamientos suicidas, no se levantó y dice, me voy a suicidar, me voy a quitar la vida hoy. Es de tiempo, es de mucho tiempo. Y a veces como familia no nos damos cuenta de esas señales que nos van dando y que usted lo dijo claramente, uno lo ve bien, pues, a uno le da la comida, le da el estudio, va bien, tiene ropa, ¿sí o no? Tiene sus zapatos, tiene para irse a la universidad, o tiene para ir al colegio, o está bien, lo puse a trabajar en la empresa. Uno cree que está bien, uno no se da cuenta de esas señales. ¿Qué señales hay? ¿Qué puede uno ver como papá, mamá, como primo, como tío, como amigo? Porque muchas veces la persona no busca al familiar, sino busca al amigo. Y a veces cuando le dice al amigo con la botella en la mano, pues ese es el peor, creo yo, consejero. Pero ¿qué señales hay, doctor John? Bueno, lo importante primero es saber que existen dos tipologías de suicidio claramente categorizables. Una de ellas es la depresión, perdón, el suicidio que tiene que ver específicamente con estados de depresión. La depresión aparece como un trastorno mental, acompañado probablemente de otras situaciones de salud mental, y que con el tiempo deteriora los pensamientos de las personas. Las personas empiezan a ver como si de alguna manera una nube se pasara por encima de sus pensamientos y todo lo pone de color gris. Entonces nada tiene sentido, todo pierde la razón de ser, pierdo la conexión con cosas que son importantes para mí, y eso con el tiempo genera algo que se llama desesperanza. Las personas que se suicidan por depresiones porque han experimentado periodos muy largos de sufrimiento, muy largos de depresión. No es que de alguna manera dijeron, como te decía ahorita, llegaron un día y dijeron me voy a suicidar, porque no ocurre comúnmente. Otros casos son las personas que sufren, digamos, de conductas suicidas o presentan conductas suicidas porque de alguna manera tienen impulsos que los llevaron a tener ese comportamiento suicida. Pero naturalmente esas personas no tienen el impulso porque sí, sino son personas que se han demostrado durante toda su vida como personas impulsivas. Entonces te termina la novia, te echan del trabajo, te pasa algo y tu impulsividad te lleva a autoagredirte, a agredir a otras personas y en algún momento a considerar la conducta suicida y probablemente a consumarla. Es decir, tampoco es como adrede que lo hacen, sino que viene un comportamiento, situaciones que han afectado también a lo largo de su vida y que lo llevan a la conducta suicida. ¿Qué indicadores puede medir uno con base a lo que estoy diciendo? Naturalmente es cambios en el comportamiento significativos. Las personas que sufren depresión, que tienen enfermedades de salud mental, empiezan a presentar muchos cambios en diversos contextos de su funcionamiento. Entonces dejan de hacer cosas que les gustaban antes, manifiestan abiertamente estar aburridos de su vida, que no tiene sentido muchas cosas de las que hacen. Son personas que se presentan con llanto fácil ante cualquier situación, que de alguna manera se muestran nostálgicos por muchas cosas. También personas que empiezan a aislarse de la sociedad, que dejan a sus amigos, que pierden el contacto, digamos, con cosas que antes disfrutaban y que es muy notorio. Esto en las personas que tienen desesperanza. Las personas impulsivas empiezan a presentar ya comportamientos claros de impulsividad exacerbada, es decir, ya la impulsividad cada vez es más y más alta y entonces uno como familiar, como amigo, como profesional, pues tiene que evaluar todos estos elementos y decir, esta persona muy probablemente puede llegar a consumar una conducta o a tener conductas que lo puedan llevar al suicidio. Qué tema, ¿no? Roosevelt, y a nuestros oyentes. Bueno, un saludo especial acá a todos los amigos, muchos de sus colegas que le envían un saludo especial. Y hay un comentario que tiene toda la razón acá. Y muchas veces, no porque el payaso siempre sonríe quiere decir que está feliz. Hay que tener más empatía, menos burla y más corazón, nos dice Alejita, y tiene toda la razón, ¿no? A veces uno le dicen a alguien, ay, ya va a empezar, ya no sé qué. Como que no le ve uno el sentido y allá adentro puede estar pasando algo supremamente grave y uno en vez de acompañarlo lo está como empujando, ¿no? Y hay que tener cuidado. Claro, yo pienso que de alguna manera no nos han entrenado, no tenemos las habilidades como sociedad para saber escuchar. No hemos estado siempre en la disposición de entender que el otro ser humano, igual que nosotros, tiene un mundo interno que solamente conoce ese ser humano. Creo que cada uno de los que estamos sentados aquí convivimos con una voz interna y sabemos que esa voz interna a veces nos juega en contra, ¿no? Nos dice cosas que de alguna manera uno no sabe cómo lidiar con ella. Imagínense que ustedes de alguna manera se van a acercar a alguien a contarle con toda la disposición el sufrimiento que están cargando
y que esta persona les diga cosas como, pero valora la vida que tienes, mira todas las posibilidades que tienes, lucha, sal adelante, eres un berraco, cuando esta persona no ha encontrado las posibilidades para luchar, para salir adelante, para ser un berraco. Entonces, a veces necesitamos también parar un segundo como sociedad y decir, bueno, ¿cómo me acerco yo a las personas que amo? Porque de pronto no a todo el mundo puedo ayudar, Sí. pero sí a las personas que amo, para escuchar desde la empatía y la compasión, para entender que el sufrimiento de esa persona es un sufrimiento que es particular y que solamente esa persona sabe cómo le está Mm. costando. Y entonces ahí es donde uno debe mantenerse en silencio. El silencio es incómodo, pero es necesario. Muchas veces estas personas necesitan a alguien que los escuche solamente y que al final de la charla les pueda decir, necesitas ayuda, te puedo ayudar a conseguir ayuda, busquemos ayuda, yo te llevo de la mano, te acompaño, busquemos a un profesional que realmente te dé las herramientas, porque una situación como el suicidio no es para trabajar en casa, no es para hablarla en casa únicamente, porque la mayoría de los casos de personas que se suicidan, sus familiares llegan a consulta diciendo, es que nunca me di cuenta, y cuando hacemos el análisis decimos, sí, había muchos Sí, indicadores, claro. había muchos elementos que probablemente estaban diciendo busquemos ayuda, pero entonces por el tabú y por el miedo de no hablar, de que la gente no diga, ay, es que se está enloqueciendo, le está pasando Es algo, que, es que ese que es no el me... problema, Sí, ¿no? Que de una vez van a decir, está loco, es que está enfermo, es que me voy a matar, pues mátese, que es lo primero que le dicen, ¿no? Pues, ay, pues tan varón, Y es que o no tan valiente. también Sí, depende de la forma en que la gente comience a interpretar desde casa esos síntomas, ¿no? exacto. Porque siento yo que, escuchando a John, una de las principales falencias que se tiene como sociedad es saber interpretar y saber entender ese tipo de Mm. señales. claro, además que lo primero que la gente dice y que es como el mito más grande es el que se va a matar No dice nada, no no dice avisa. nada. Es totalmente incierto. Las personas que en algún momento consideran el suicidio han informado un montón, han informado muchísimas cosas. La mayoría de casos que uno puede hacer en rastreo de conducta suicida encuentra cartas de despedida, encuentra comportamientos en redes sociales, encuentra situaciones con familiares y amigos en donde había empezado a manifestar si en algún día falto, Mm. si en algún momento no estoy, agradeciendo, despidiéndose. ¿Ves? Estos son indicadores que de alguna manera uno tiene que tener en cuenta, que son alertas y que pueden ayudar a prevenir. Hablar de suicidio es necesario porque se puede prevenir. Claro. Por eso este espacio es tan importante y vuelvo y le reitero mi agradecimiento de acompañarnos, de tomarse el tiempo de venir y hablar de esto, de hablar de esto. Es que hay que hablar de esto. A la gente que nos escucha, gracias a los que están allá en sus casas, en sus radios, en sus trabajos, los que van en la buseta, los que van en el taxi, le puede estar pasando a cualquiera de nosotros. A cualquiera de nosotros. Mire, aquí hemos tenido temas muy cercanos a nosotros donde han sucedido cosas de estas y como lo dice el doctor John, uno se hace el de la vista o es que no sabe y es que por eso hay que hablarlo, para que lo sepamos y para que lo conozcamos porque hay que prevenir. ¿Qué medidas se pueden tomar precisamente? Digamos, hablemos más a grosso modo para prevenir el suicidio. Lo primero que tenemos que hacer es buscar estrategias alternativas de acceso a la salud mental. Ajá. Definitivamente, si yo considero que un familiar, un amigo, alguien cercano está teniendo situaciones que emocionalmente lo lleven a estar teniendo muchos cambios de comportamiento, que esté perdiendo el contacto con cosas muy que antes eran muy importantes para esa persona, que notamos que de alguna manera se está aislando, que está teniendo mucha dificultad en sus relaciones interpersonales, el primer paso es, si soy amigo, si soy familiar, es buscar ayuda. Entiendo que como sociedad estamos atravesando una situación compleja en términos de economía, ya lo decías, que no permite acceder a los servicios de salud mental, digamos, privados, pero hay que buscar de alguna forma el acceso a la salud pública, encontrar, exigir como comunidad, la comunidad tiene que empoderarse en algún momento y así como exigimos que nos arreglen el alumbrado, que nos arreglen las Así calles, es. que nos arreglen el parque donde están nuestros niños, también tenemos que pedirle como sociedad al gobierno nacional y local que trabaje en políticas públicas suficientes, Mm. que empiecen a ponerse a desarrollar estrategias que puedan afectar directamente a la comunidad, porque no solamente el suicidio, sino todos los problemas de salud mental pueden ser prevenibles en la medida en que diseñemos estrategias en donde las personas puedan encontrar que realmente tiene algo que aportarle a la sociedad. Ya lo hablamos al principio con todo este tema del uso del tiempo. Si nosotros como familiares encontramos que una persona está perdiendo el contacto con cosas importantes, ¿cómo puedo ayudarle yo a que vuelva a encontrar ese contacto? La persona que deja de salir, la persona que empieza a encerrarse, cómo yo como familiar me acerco y empiezo a buscar la forma de compartir tiempo, de decirle aquí estoy, como que
puedes tomarte el tiempo que necesites para procesar tu emoción, pero yo estoy aquí para que sepas que te apoyo y no se aisló y entonces lo dejamos solo y dejémoslo porque es así, porque ese es su mundo y porque es su personalidad, porque esto de hecho no contribuye mucho, solamente aumenta la probabilidad de que esta persona se sienta con más desesperanza y con mayor Claro. soledad. Claro. ¿Qué tema, señor? Sí, señor. Bueno, hablando de medidas, y quiero contextualizarlo un poquito, en Bogotá algunos colegios privados principalmente, pero ya los públicos lo están pensando, han reglamentado un poco el uso del celular, y esto centrándonos más que todo en el tema de niños y adolescentes. ¿Esa puede ser una gran medida para evitar este tipo de casos? Teniendo en cuenta que, pues, uno, la tecnología nos invade, y segundo, la importancia que ahora tienen para muchas personas el tema de las redes sociales. Mm. Bueno, yo ahí tengo varias discrepancias porque, pues primero que todo, yo creo contenido en redes sociales, entonces entiendo que la gente No, que pero es que consume, hay contenido bueno sí, y hay malo. gente que consume sí. contenido y que el contenido termina siendo positivo. El problema no está en el celular, el problema no está en las redes sociales, el problema no está en el internet, el problema está en el uso que se le da, ¿sí? Yo pienso que la prohibición, como otro tipo de prohibiciones que no quiero entrar en debate con ellas, de alguna manera favorecen el hecho de que se use con más frecuencia, ¿sí? Cuando nosotros prohibimos, es como cuando uno le dice al niño no metas el dedo en la cosita pues de la luz, en el Sí, enchufe, mal lo hace. pues el niño mal lo va a Sí. meter, ¿entendés? Como que si uno de alguna manera le dice a los chicos, ok, se va a usar, pero se va a usar de una manera inteligente, se va a usar de una manera razonable, se va a usar con un propósito en específico, la herramienta que la tecnología supone, pues va a dar muchísimas alternativas. Existen muchísima información en internet consumible para jóvenes, consumibles para toda la población en general, que favorece el desarrollo de la salud mental. Entonces el problema no está en prohibir el celular, sino es cómo le damos un uso inteligente. Ayer justo escuchaba un profesor de Bogotá que decía como prohibirlo está bien en la medida en que restringe la conducta que lo puede llevar a distraerse de la clase, pero no se puede quitar del todo porque en mis clases lo necesito para ayudarle y darle un plus a mi proceso de formación. No sé si han visto también, por ejemplo, esta profe que no recuerdo su nombre, que es del Tolima, de Ibagué, creo, que tiene una cantidad de contenido que ya no solamente favorece a los estudiantes y los divierte, sino que también ya crea una comunidad con docentes, Exacto. en donde les da herramientas a los Mm. docentes. Entonces uno dice, "Ey, como que ahí es que saber utilizar la tecnología. Como todo. ¿entiendes? O sea, todo. Ujú. Hay que saberlo utilizar para lo bueno, ¿no? Sacarle uno lo bueno y tratar de no utilizar tanto lo malo, porque lamentablemente ahí llegamos. Oiga, esta charla está tan interesante que ya van 30 minuticos, bastante amplia, pero nos gusta hablar de estos temas. Para eso es la emisora, ¿no? Para eso estamos. Y le agradecemos ahí también a nuestros clientes, a los que hacen posible que nosotros lleguemos todas las mañanas. LIM Bordados y Confecciones en Facatativá. Y a nuestros amigos de Arquiconstructor, que van a tener domicilios en Arquiconstructor, ya les vamos a estar contando. Recuerde la oferta de esta semana en Arquiconstructor, el flexómetro 11.000 pesos, solamente por esta semana en Arquiconstructor en la carrera primera número 600. Yo quiero hacerle la invitación nuevamente, reiterársela y que aquí al aire nos comprometamos, que podamos seguir hablando de estos temas, son muy interesantes, debemos hablarlo, y usted lo decía, lo primero que hay que hacer es hablarlo, y aquí tenemos el medio para hablar. Hay redes, hay la tecnología y hay la radio, que llega a todas partes, llega gratis, que llega a muchos lugares y a muchos rincones del municipio de Facatativá. Muchas madres hoy que nos están escuchando, abuelitas, señores amigos taxistas, amigos conductores de buseta que nos están escuchando, que nos parece importante hablar de estos temas. ¿Me va a aceptar la invitación, doctor John? Claro que sí, además fíjate que lejos de lo que la gente se imagina, en salud mental no solamente se habla de suicidio, depresión y Sí. ansiedad. No, hay muchos. La salud mental está inmersa en todas las cosas que hacemos los seres humanos, Mm. en absolutamente todo. Entonces hablar de salud mental implica hablar de todos los temas posibles, de pareja, de economía, de problemas sociales, en todo. Está la salud mental. Entonces claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos. ¿Tenemos una última, don Rubén? Oiga, Julián, sí, ellos que se dedican, los expertos profesionales en la salud mental de las personas, solamente es así ya globalizando y generalizando, cómo ve usted la salud mental de los colombianos, de acuerdo a esta situación que está viviendo el país? No solamente la salud mental de los colombianos, sino del mundo entero. Sí. Nosotros como sociedad tenemos muchísimos problemas de salud mental. Muchísimos problemas porque la misma dinámica del sistema nos está llevando a todas las personas
a sentir que muchas de las cosas que hacemos no tienen sentido. La economía no fluye en la mayoría de países, las posibilidades y las oportunidades no están para todo el mundo, si no tienes como ciertos recursos, entonces como que todas esas limitaciones naturalmente van a afectar a la sociedad. El hecho de no tener oportunidades de formación, de tener oportunidades en donde la gente se pueda desarrollar, muy probablemente va a llevar a que muchas de esas personas padezcan de ansiedad, depresión, situaciones relacionadas con la frustración, porque todos los seres humanos en el momento de nuestras vidas hemos querido alcanzar nuestro éxito personal de alguna manera. Entonces creo que la salud mental está muy deteriorada y no se le está dando, como les decía fuera de micrófono, no se les da la importancia que realmente requiere. A veces uno se siente un dolor de cabeza, entonces va al médico general, el médico te refiere tomar acetaminofén, tomar ibuprofeno y entonces el dolor disminuye tiempo después. Pero cuando te duele el alma, cuando sientes que no tiene sentido la vida, ni siquiera los medicamentos psiquiátricos han mostrado con mayor, digamos, efectividad que puedan disminuir estas sensaciones de manera inmediata, sino que requieren tratamientos muy largos. Para eso no hay una pastilla. No hay. No hay una pastilla que le quite el dolor del alma ni el sufrimiento. Sí. Eso no existe todavía. Es decir que todos necesitamos ir al psicólogo alguna vez. Es que hay que ir. Hay que ir. Es que creo que es como ir al dentista. Todo el mundo le tiene mucho miedo como a la presa, pero ir al psicólogo es necesario. Todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas hablar con alguien. Yo he consumido en algún momento a mis colegas, he ido a consulta psicológica porque es necesario, independientemente de que yo sea psicólogo clínico y aborde situaciones con personas de sufrimiento, pues yo también en algún momento pues soy un ser humano y también tengo sufrimientos y tengo que hablarlos con alguien. Y derrumbar ese mito de que si usted va al psicólogo o al psiquiatra es que está loco. No, usted es inteligente al ir a pedir ayuda. Yo creo que está más loco el que no va, porque que está conviviendo realmente con algo que a veces es insostenible. Ir al psicólogo es una experiencia, yo creo que las personas que han tenido la oportunidad de ir saben que es una experiencia enriquecedora. Siempre el tipo de psicólogo que sea, donde sea que lo encuentren, va a tener siempre una herramienta para decirte, bueno, te escuché y tenés una alternativa. Precisamente, hablamos de hablar con el psicólogo. ¿La gente puede hablar con usted? ¿Cómo se comunica con el doctor John, con la empresa que usted tiene, precisamente? Las personas que estén interesadas pueden hacerlo pues a través de mis redes sociales. Yo tengo específicamente, creo contenido en la plataforma de Instagram. Allí me pueden seguir con mi nombre completo, que es John Rojas. Ahí ya me encuentran, mi perfil está verificado y tengo una comunidad importante ahí que pueden acompañar. Comparto situaciones de vida en general. Le comparto a la gente habilidades de salud mental a través de las vivencias que todos los seres humanos tenemos en el día a día. Creo que esto permite que las personas puedan acceder un poquito a salud mental sin tener que ir o encontrar el recurso para ir. Y ya las personas que estén interesadas, pues allí hay un link para poder acceder a un WhatsApp de comunicación y demás. Bueno, muy bien. Le agradezco mucho la visita y espero tenerlo en los próximos días conversando de estos temas tan importantes de la salud mental de todos nosotros. Muy amable. Gracias a todos por la invitación. Son 8 de la mañana, 32 minutos, don Roosevelt. Vamos a ir a una pausita. Sí, y qué buen tema, Julián. Sí, gracias aquí a nuestra querida amiga que nos compartió hoy aquí nuestro invitado especial. Y que ella me dijo, vamos a hablar de ese tema. Bueno, vamos a hablar de ese tema y lo pudimos tocar. Vamos a ir a una pausita comercial. Luego de esta pausa comercial ya regresamos con más en esta mañana en los 94.4 del FM. Luna Morena Campestre, salón de eventos sociales, corporativos, empresariales. Celebra todas tus reuniones, cumpleaños, bodas, grados en nuestros amplios y exclusivos salones que se adaptan a tus necesidades. Luna Morena Campestre, salón